buenas tardes, amigos, oyentes y televidentes de Conecta TV Radio. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes en el espacio Opinión sin Censura. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que allá por el año 2021, me parece que era el 24 de septiembre, que el señor presidente de aquella época, el señor Guillermo Lasso, mandó una ley denominada Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Ese era el nombre que se le dio y que llegó a la Asamblea Nacional el 24 de septiembre del 2021. Pero dicen que esta ley se va a sacar de archivo y como ya ha pasado el año que siempre esperan cuando una ley no fue aprobada, han pasado ya 2, 3, 4 años, 5 años, entonces me están indicando que le vuelven a la palestra. ¿Qué significa esto? Para hablar sobre este tema, hemos invitado a Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, porque esta ley hablaba de reformas laborales, recuerdo también reforma tributaria, atracción de inversiones, decían, la atracción de inversiones, cambios en los sectores estratégicos y una mega ley o falta de unidad de materia, me parece que era. Pero antes de hablar de este tema, estimado Edwin, quiero que por favor hablemos un poco de lo que está sucediendo en el país. En tanto y en cuanto la gente está muy preocupada, Edwin, yo el día de hoy recibí un mensaje de Henry Llanes y el hijo de Henry desapareció. No le encuentran por ningún lado. El hombre está desesperado, como yo y cualquiera. Dios mío, que no pase este tipo de cosas nunca. A nadie, ni a mi peor enemigo. Pero, Edwin, lo que está pasando en el país en tema político, en este tema de desapariciones, en el tema de privatizaciones, el país está quedándose en soletas. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en el país y qué nos pasa a los ecuatorianos que no reaccionamos? Esa es la pregunta que yo quisiera iniciar antes de comenzar con el diálogo, con el título de la entrevista que nosotros le habíamos convocado, estimado Edwin. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, mi solidaridad con Henry. Sí, nos han comunicado, hemos estado poniendo también nuestras redes, haciéndolo posible, lo humanamente posible, lo que está en nuestro alcance realizar sobre este tema de la pérdida de un hijo y realmente tratándose de un compañero que ha estado luchando por el tema del seguro social y en otros temas de la lucha de los trabajadores. Y claro, siempre la solidaridad está presente con él y con muchos compañeros y compañeras y personas que han perdido a sus familiares de esa manera. Y claro, es preocupante y esto nos da una noticia de que estamos mal, cada vez mal. O sea, hay más inseguridad, más pobreza, el aumento de los pasajes que está ya también implementándose, que es un golpe al bolsillo de los ecuatorianos y va precarizando más las condiciones de vida. Es decir, yo ya voy más que todo convenciéndome de que no vivimos en una democracia y prácticamente yo creo que ni en la dictadura de Rodríguez Lara vivíamos de esa manera, o no se pasaban este tipo de cosas porque hay un ataque directo a la vida, hay un ataque directo a personas que denuncian o a personas que están en contra del gobierno. Aquí tenemos a la periodista Panchana, que es una de las personas que denunció sobre los temas de lo que le pasó a la periodista también Mónica Silva. Es decir, uno no puede opinar, porque ahí sí voy a repetir lo que dijo la señora Panchana, porque vienen los matones y te atropellan con todo, porque son matones de barrio los que vienen a atropellarte y a impedirte que digas. Y como tenemos una justicia secuestrada, como tenemos un consejo electoral vendido al mejor postor,
Y esto nos deja en la indefensión. Tenemos problemas con las organizaciones, la vez anterior les decía, estamos ilegales, de alguna manera, decir así, estamos ilegales porque supuestamente no nos inscriben las directivas, el Ministerio del Trabajo no existe ya, es un ministerio, yo estuve hoy en una audiencia, sí me da mucha pena porque hay funcionarios que valen la pena, que hacen su trabajo, pero el gobierno no entiende la situación real, esta fusión de ministerios que va a deteriorar todo el tema de la política social del gobierno, porque igual el Ministerio de Bienestar Social, que antes se llamaba hoy de Desarrollo Humano, prácticamente dejaría los proyectos, porque hay la pregunta, y decíamos con los compañeros, ¿quién asume a quién? Un Ministerio de Trabajo en soletas que con poco presupuesto va a absorber a un gran ministerio como es el de Desarrollo Humano con más de 100 proyectos sociales. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente que trabaja en esos proyectos? Es decir, la llamada sostenibilidad productiva no puede construirse sacrificando derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano y de los trabajadores y trabajadoras del país. Una ley o leyes que pretendan fortalecer la producción o atraer inversiones o mejorar la competitividad, resulta que es nociva para el pueblo ecuatoriano. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Y claro, vuelve la pregunta, Enrique, que usted me hacía el otro día, ¿y por qué los ecuatorianos no reaccionan? Buena pregunta. Y yo le decía, claro, los ecuatorianos tienen miedo a perder su empleo, miedo y están sobreviviendo porque si el gobierno va a dar $400 a 150,000 jóvenes durante 3 meses, los jóvenes van a aceptar eso porque no tienen de dónde sostenerse. Entonces vamos a vivir una etapa, claro, vamos a vivir una etapa de mendicidad estatal que nos está dando para cada cierto tiempo a ciertas personas que puedan alcanzar. Hay que ver la fila de trabajadores que hacen en las calles cuando una empresa llama a plazas de empleo. Es decir, esto lo estamos verificando todos los días. Ya no es necesidad de hacer un análisis teórico, un análisis o un diagnóstico técnico. Lo estamos viviendo todos los días. Inseguridad, desempleo, pobreza, delincuencia, secuestros. Entonces, frente a todo esto tenemos una policía inmóvil y que ventajosamente, no sé, ojalá, con todo el respeto a los señores policías y militares, que ya les golpearon a ellos también, cuando les pretenden subir la edad de la jubilación y bajar las pensiones. Es decir, ojalá, y con todo el respeto que se merecen, no se vengan a virarse cuando les vayan a dar un bonito para poder contentarles y desatender. Esto es para que vean que a todos nos afecta esta política del gobierno nacional, mala política del gobierno nacional que pretende precarizar las condiciones de vida. Entonces, a mí me parece que sí, la gente tiene que reaccionar, la gente tiene que salir a protestar, no hay otro camino. El tema de la revocatoria ya está pasando, ya vimos que no hay solución porque hay un consejo electoral vendido a los procesos de gobierno, entonces no, tenemos un árbitro en contra del pueblo ecuatoriano, en contra de la democracia. Entonces lo que toca es hacer lo que se hizo a lo mejor con Gutiérrez o con Mawad o con Abdalá Bucaram. Tocará de esa manera porque está tocando fondo el país con este tipo de medidas. Entonces, a mí me parece que este es un gobierno o un desgobierno que no piensa en el común de los ecuatorianos y que piensa que solo vivir de la caridad va a solventar los problemas que tiene el Ecuador. Entonces, desde esa perspectiva, a los intereses de la oligarquía les interesa que exista desempleo, les interesa que exista pobreza, porque con eso se sostienen su famosa caridad para poder entrar en la campaña. Y claro, como digo, los ecuatorianos que están necesitados, claro que van a acoger, claro que van a entregarse, pues, porque hay una necesidad de sobrevivencia aquí en el país. Entonces, a mí me parece que esto de querer vivir de la caridad,
Eso es lo que está haciendo, el gobierno le está lanzando es más bien una política de caridad para cada cierto tiempo. Entonces a mí me parece peligroso eso, ¿no? Y vemos que hay un gobierno que no piensa en el pueblo ecuatoriano y un gobierno que merece todo el rechazo de los ecuatorianos y ecuatorianas. Señor Bedoya, ¿qué opina usted? ¿Qué opinión tiene de las declaraciones que hizo el expresidente de la República, el señor Osvaldo Hurtado, en torno a este tema, a cómo está manejando el gobierno el presidente Noboa, a que le dice un cuasi dictador, le dice, ¿no? Porque ya estamos cerca de que él tenga todos los poderes del Estado, dice el expresidente, que nosotros sabemos que el expresidente Hurtado no es pues de gente de izquierda, no es gente de la extrema izquierda, es gente de derecha, gente que también gobernaron este país y lo hicieron mal, pero esa gente se está quejando. ¿Qué opinión tiene usted sobre estos conceptos que da el expresidente Hurtado? Bueno, yo, a pesar de que tengo mis ciertas diferencias con el señor Hurtado, pero me parece que está, como le digo, están topando a todos. Les ha topado a los militares, les ha topado a la policía, les ha topado a los trabajadores, les ha topado a los políticos, a los movimientos, a los partidos. Es decir, ha topado a todo mundo y lo que vemos es eso, es decir, no hay democracia en el país, no hay pluralismo. Lo que quiere es, y lo que las declaraciones del señor Reinberg, cuando dice que necesitan alcaldes que estén alineadas a la política del gobierno, es decir, hay un solo partido, que es el partido ADN, que es el que quiere gobernar el país, y para eso se vale de un consejo electoral para que vaya eliminando cualquier posibilidad de oposición, y para más de eso, crea una fuerza policial y de sicarios y de mercenarios que vayan a atacar o hacer callar a personas que están contrarias a la línea del gobierno. Y el caso de Mónica Silva es uno de esos casos, porque sí tenemos que decir que hay que investigar hasta la saciedad, porque el mismo ministro salió a decir otra declaración distinta a la que los investigadores encontraron. Entonces, fíjese usted, nos da a notar que hay un desgobierno aquí en el país, que no hay un gobierno del pueblo, más bien hay un gobierno de la oligarquía de él, porque también hay peleas entre las oligarquías, y claro, el expresidente Hurtado sale a decir eso, porque también está topando intereses de todo mundo, de los empresarios, porque no permite un proceso de desarrollo productivo para el país, no existen políticas de empleo, las famosas políticas que habla de inversión no han dado resultado, más bien resulta que tenemos más deuda a los ecuatorianos que pagar, porque el FMI presta plata, pero no sabemos a dónde va esa plata. Entonces, ese es un problema, que no hay un gobierno que sea del pueblo ecuatoriano, y para muestra lo que han salido a decir incluso los mismo gente de la derecha que estuvo involucrada en varios aspectos de los otros gobiernos. Entonces, fíjense, usted es grave porque, como digo, les está topando a todo mundo, les está lesionando en los derechos y ya se siente la lesión en todos los ámbitos y en todas las actividades del país. Ahora el problema en lo político, Edwin, el problema en lo político es, por ejemplo, hoy conversaba yo con uno de los candidatos del señor Noboa, y me decían, yo le decía, ¿cuántos candidatos tienen? Y él se reía y como que le tomaba a chiste lo que yo le decía, porque definitivamente el señor Noboa tiene como 4 candidatos a la alcaldía de Quito, el señor Yunda, el señor Merino, bueno, y algunos, si es que no le resulta uno, le resultará otro, y así en provincia. Edwin, en este caso, hoy también trataba de conseguirle yo a uno de los candidatos a la alcaldía de Quito por Pachacuti, y me decía que está pronto, si no es hoy es mañana, a que también le censuren y le saquen de la papeleta electoral a Pachacuti. Entonces, como usted dice, Edwin, vamos a tener en la papeleta solamente ADN y no hay más, no habrá más que votar. ¿Y qué le va a tocar a la gente?
decide o no rayar o tachar la papeleta para decir voté nulo o blanco, no sé, estimado Edwin. Mire, aquí hay dos cosas, y a eso hay que analizarlo, y es lo que le he venido repitiendo, y lo repito porque yo veo que a veces las mismas organizaciones, los mismos partidos políticos, o no acaban de entender lo que está pasando, o no acabamos de entender que es necesario un proceso unitario serio, deslindándonos de los problemas que podemos tener o las diferencias que tenemos entre los partidos y entre las organizaciones que nos consideramos de izquierda. Entonces, o no entendemos que cada quien está, sálvese quien puede, Claro. buscando ver cómo somos candidatos, cuando ya el gobierno está determinando que el que va a hacer oposición no lo va a hacer, porque ahí tiene un consejo electoral que es el que está frenando todo tipo de oposición. Entonces, cuando se da este tipo de cosas, entonces a mí me parece que habría que preguntarles, yo me le invitaría, Enrique, para que les pregunte a los mismos partidos si en suma el objetivo de ellos es llegar a ser candidatos pese a todo, o hay que hacer una lucha por la democracia real. Porque claro, si vamos viviendo este tipo de aspectos, o sea, cada uno está buscando una tablita de salvación para ver de dónde se agarra, a ver si es que llegamos a acuerdos. Fíjense usted, 4 candidatos a alcaldes o 5 candidatos a alcalde, de los cuales me parece que ADN está negociando con cada uno para ver quién le sirve y quién no le sirve, porque hay que decirlo, este gobierno les utiliza hasta que les sirve. Cuando no les sirve, les bota a la basura de una patada donde ya sabemos. Entonces, así hace el gobierno. Ahí está la señora Diana Tamay, se fue del Consejo Electoral, renunció al Consejo Electoral, problemas de posibles actos con dineros con un hermano de ella que estaba trabajando allá en Estados Unidos. Entonces, fíjese usted, y cuando me hacían acuerdo hoy día de los compañeros de la UNE que ya está perseguido o está judicializándose a uno de los dirigentes que quiso dividir a la UNE de esta organización de los maestros, ese dirigente que está ya perseguido por la justicia por corrupción, al igual que Richard Gómez, al igual que Rosa Argudo. Entonces, yo por eso les decía, les utilizan hasta cuando les necesitan, y después sí, cuando ya es un estorbo, chao. Entonces, este gobierno está acostumbrado a eso, entonces es un gobierno que no tiene lealtad con nadie. Entonces, si no entienden los candidatos que piensan que va a hacerse de abuelitas con el gobierno, les va a servir para llegar a la alcaldía, y si creen que llegar a la alcaldía de esa manera va a legitimar su proceso, su llegada a la alcaldía, si es que llegan, están equivocados, porque acá hay un pueblo que sí reconoce lo que es malo y lo que es bueno, y que en su momento sabrá rechazarlo. Entonces, pero ahora, ¿qué le tocará al pueblo ecuatoriano en torno al tema de acudir a las urnas? ¿Qué tendrá que hacer, estimado Edwin? Sí, si vemos a toditos que están... Yo realmente, si es que están los mismos, me tocará votar nulo, pues, o sea, si es que no solo veo candidatos de ADN, tocará votar nulo. Lo que pasa es que estamos, usted sabe que la elección de los gobiernos locales tiene una particularidad local. Cada localidad tiene sus particularidades. Yo sé decir, no es que votan por el partido, votan por la persona de la ciudad que le conocen, la confianza que tienen. Y por eso algunas personas que nunca han participado en política y que son bien vistos por la ciudadanía, a veces es cooptado por partidos de la derecha y lo colocan y gana, sin haber sido de ese partido incluso, sino porque supieron coger estratégicamente a la persona que agradaba a esa localidad. Entonces, esta es la dificultad de las elecciones locales que vamos a tener. Entonces, yo puedo decir aquí en Quito voy a votar nulo, porque si ya no va el candidato de mi predilección y van solo candidatos de ADN, me tendré que votar nulo. Lo mismo pasará en otras ciudades.
o quién sabe, como digo ahí, como les decía, sálvese quien pueda, ahí harán elecciones medias truchas, digamos, entre la izquierda, una media derecha, ahí, o sea, no hay una lógica en la elección de los gobiernos locales porque tiene otra dinámica en el tema de la localidad en las elecciones. Entonces, sí es complicado, pero sí cabe notar que el Consejo Electoral en esta ocasión tiene cero, no ha pasado el año, realmente un consejo entregado a la política del gobierno. Es decir, Edwin, usted no confía en el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. Mire, él puede ser lo técnico que sea, y yo no desconozco la posibilidad técnica que tenga el actual presidente, pero sí me parece ese tipo de llegadas o ese tipo de este tipo de medidas son prácticamente, le están ayudando al gobierno. Porque vean, no se trata solo de los movimientos políticos, también de los movimientos sociales que fueron multados ridículamente. Ahí tenemos ya Unidos, tenemos otras organizaciones, la misma Pachamama, la misma UNE, la misma UGT, que les multaron con más de $30,000. O sea, fíjese usted, y está próximo también el Pachacuti, como usted decía, hay que ver qué pasa con el Partido Socialista, que también está en esa línea, es decir, ahí dependerá y ahí veremos cuál es la actitud de los partidos realmente en ver si es que no son partidos que se dejan comprar, por así decirlo, por las políticas del gobierno, o de una vez nos unimos para defender la democracia de una vez por todas y veamos y reunámonos para ver qué se puede hacer contra este gobierno, porque realmente yo he buscado, créase, en el tema del laboral, yo he buscado, Enrique, de alguna manera llegar a la ministra de Trabajo, o de alguna manera algún funcionario que nos ayude para tener el diálogo. Pero como le decía a usted la vez anterior, este gobierno no cree en el diálogo social. No cree, y yo he hablado con empresarios, he hablado con otras personas que tienen de alguna manera esta llegada política, y claro, y me dicen lo mismo, es que es un gobierno, manda a un funcionario y te oye, te escucha, pero no dice nada, no tiene capacidad de decisión. Entonces, hacen lo contrario y todo este andarivel que tenemos, y yo le digo muy francamente, ya nos eliminaron la posibilidad de la revocatoria, pero yo no voy a seguir insistiendo. Tenemos una agenda por la que hay que luchar, que es el tema de las reivindicaciones de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, el tema de minero, el tema del IES, el tema petrolero, que otra vez nace el tema del campo Sacha, que ya están queriendo nuevamente el oleoducto de crudos pesados también. Entonces hay otros temas por donde también tenemos que ver, y no solo es el tema de la revocatoria. La revocatoria para mí está ahí. No nos van a dar paso muy bien, pero tenemos que ir por lo otro, que hay son reivindicaciones que también tiene el pueblo ecuatoriano que echar protesta contra este tipo de violaciones. Entonces, a mí me parece que hay que hacer un llamado a las organizaciones, a los movimientos, para irnos en un solo frente, no estar divididos en varios frentes y ver y querer buscar la unidad ya cuando me fue mal. O sea, a mí me parece que eso deberíamos ya empezar a hacer seriamente política unitaria de a de veras, como decimos aquí. De este tema de las privatizaciones, voy a ver si la próxima semana podemos hablar, Edwin, de este tema que me parece muy importante, porque a mí me parece que la gente como que no se da cuenta lo que puede pasar cuando nos quedemos sin el dinero necesario para educación, para salud. Si ahora que tenemos no hay esos recursos en los hospitales, en los centros médicos, no hay una buena educación, falta de profesores y todo lo que estamos viendo, ¿qué será cuando no tengamos esos recursos que salen del OCP, que sale del Campo Sacha y de todo el tema minero, Edwin? Yo hablaba el día de ayer con César Julián Agurto, que es el expresidente del colegio, no del colegio, sino de la Cámara de la Minería,
y él también me decía algo similar a lo que yo estoy pensando. Entonces, hay que ver cómo se hacen estos negocios para beneficiar al país, no para perjudicarlo al país. Coger 1.500 millones del campo Sacha una sola vez y luego de eso no recibir sino los impuestos y los intereses que pagan las empresas, eso nos dejarían terriblemente mal y nos quitarían el presupuesto que el Ecuador necesita para lo que le estoy indicando, Edwin, para el tema de salud, para el tema de educación. Pero vamos a para lo que le invité, estimado Edwin. El tema es la Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que se presentó en septiembre del 2021, pero que dice que le van a sacar del archivo y le van a poner nuevamente a que la gente o a que los asambleístas que están en su gran mayoría votando todo lo que dice el señor presidente, van a darle paso. ¿Qué le parece esto? ¿Qué le preocupa? ¿Cuáles son los puntos que esta ley trae y que sería terrible? Porque ya algunas de estas, se acuerda el trabajo por horas y todo lo demás, ya sin el permiso del pueblo ecuatoriano se le dio paso. Pero hablemos de esta ley, estimado Edwin. Bueno, a mí me parece que esto ya se echó abajo, no fue aprobado, y los que quieren pretender esta absurda ley que pretendía de alguna manera algunos aspectos que flexibilizaban la mano de obra y subordinaba los derechos laborales a una rentabilidad empresarial con la plata de los trabajadores, cuando nos decían que en caso de despido el trabajador tendrá que pagarle al empresario si es que él prueba que el despido ha sido malo, o sea, si le han despedido de mala manera, entonces el trabajador tendrá que devolverle o tendrá que pagarle por los daños que ha sufrido el pobre empleador a seguirle un juicio al trabajador. No sé, y cuando se hablaba de contratos, claro, y cuando se hablaba de contratos más flexibles, jornadas variables, lo que ya nos está pasando sobre el tema de los cambios de horarios, que ya está, nos están quitando en algunas empresas el derecho al horario de las 8 horas, es decir, se quiere eliminar el derecho a las 8 horas. Esta debilitaba, nosotros decíamos que esta ley debilitaba la estabilidad laboral, había la contratación temporal por horas, acuérdese usted, por tareas, incluso bajo nuevas formas de emprendimientos, incluso que pretendían sustituir puestos permanentes. El trabajador continuaba subordinado a una empresa, y perdía las indemnizaciones, acuérdese, de vacaciones, décimo y utilidades, que estaban dentro de las indemnizaciones, y promovía una falsa formalización cuando se iba a inscribir a una persona como emprendedora o trabajadora. Fíjese usted, ahora, yo le contaba la vez anterior, que ahora se hacen contratos civiles a las personas. No se respeta el tema del contrato laboral, ahora les hacen ese tipo de contratos para ir evadiendo la responsabilidad patronal que deben tener las empresas. Entonces, prácticamente esta ley motivaría que de alguna manera se sigan violentando y se sigan flexibilizando estas modalidades contractuales que permitirían debilitar la formalización de los trabajadores, pero debilitar el derecho de los trabajadores. O sea, esta modalidad, acuérdese, pretendía ocultar verdaderas relaciones laborales y trasladar al trabajador incluso el pago de su seguridad social. Y en el tema de equipos y riesgos profesionales, eso es lo que traía. Yo estaba revisando los apuntes que teníamos nosotros de los peros que encontrábamos, y decíamos entre los peros habían como 8, la amenaza a la jornada de 8 horas, reduce los ingresos reales, debilita la seguridad social, facilita despidos y rotación, excluía a los sindicatos de la negociación colectiva. Entonces, ahí nosotros lo que habíamos sostenido es que no existe sostenibilidad productiva sin trabajo decente, como lo menciona la OIT, sin libertad sindical, sin negociación colectiva, sin seguridad social y salarios que permitan cubrir el costo de la vida. Entonces, lo que nosotros exigíamos es que no se creen este tipo de modalidades laborales regresivas y ni se reduzcan las indemnizaciones, porque eso también se buscaba, y que toda relación de dependencia sea reconocida como contrato laboral.
Otra de las cosas que decíamos, que se mantengan las jornadas de 8 horas y el pago íntegro de las horas adicionales, que también era otra de las cosas que nos querían eliminar, el derecho al pago de las horas extras, que se está dando en algunos casos actualmente en el país, y que ningún incentivo empresarial sea entregado a compañías que incumplan derechos laborales, tributarios o ambientales, que se fortalezca la inspección laboral. Más bien hoy con la fusión se va a deteriorar. Como le decía, el Ministerio del Trabajo es uno de los ministerios más pobres, que menos recursos tiene menos inspectores y no hay una inspección adecuada para ir controlando lo que está pasando en las empresas. Y lo otro es que decíamos que sí, si bien van a ser discutidos, que tiene que ser con la participación de los actores reales, pues, y aquí está el Frente Unitario de Trabajadores con propuestas, que no, queremos desarrollar el empleo, queremos hacer propuestas para mejorar las condiciones de vida, sin violentar los derechos de los convenios internacionales y de que están en la Constitución. Entonces, este tipo de pronunciamiento, lo que nosotros decimos es que sí nos preocupa, porque estas iniciativas de normativa, bajo el argumento de promover la sostenibilidad productiva, la inversión y generación de empleo, como dicen, va a debilitar la estabilidad laboral y flexibilizar las jornadas y reducir las indemnizaciones, o crear, como le decía, modalidades de contratación sin derechos completos. Entonces, sí nos preocuparía que estos asambleístas, con la genialidad que tengan, ni siquiera lo discutan y lo lleven a votación sin siquiera haber sostenido diálogo con los trabajadores, sino que van a llamar a los utilitarios de siempre, a los dirigentes de la CUT, de Usuntranza y de otras organizaciones ahí extrañas, otras no extrañas, sino que se vendieron a la patronal y que están ahí aupadas por este gobierno, y que ellos van a validar y van a decir, ya nos hemos puesto de acuerdo con los trabajadores y están de acuerdo con lo que propone. Oiga, yo ahí sí les diría que tendríamos que irles a arrastrar, por más no decirlo, arrastrar a estos asambleístas, porque créase que terrible, ¿no? Hay una política nefasta que a uno le lleva a indignarse realmente. Y claro, y hay ecuatorianos como que más que yo. Diego Delgado, no sé si se acuerda, claro, estimado Edwin, Diego Delgado decía, vende patrias. Eso, entonces hay, como le decía yo, hay trabajadores, personas más indignadas que yo, que incluso estarían dispuestas a irles a arrastrar, como sabían decir, ahí en la Plaza Grande saben estar esos mayorcitos y dicen, vean lo que nos hacen, a estos hay que arrastrarles como al faro, decían. Entonces, prácticamente, o sea, es tanta la indignación que está teniendo la gente, que esto, yo le decía un rato, lleva a un colapso social. Va a sobrepasar incluso lo de las dirigencias, porque el pueblo tiene un aguante, el pueblo tiene una medida, y cualquier rato esto se rompe y va a empujar este tipo de conflictos sociales que no lo va a poder parar el gobierno realmente. Y están ya las Fuerzas Armadas, están las policías también con estos problemas. Entonces a mí me parece que, nuevamente vuelvo, está topando los derechos de todos los ecuatorianos sin excepción, y por eso los pronunciamientos tanto de policías, de militares, de políticos que incluso discrepaban con nosotros, están. Y cuando un político que discrepaba con nosotros y que es parte integrante de las cámaras empresariales o vocero de estas cámaras empresariales está hablando de esa manera, es que está perjudicando esta política a todos. Esta política de gobierno está perjudicando a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Estimado Edwin, pero en estos 5 puntos que traía esta ley que estamos hoy analizando y que lo piensan retomar, como la reforma laboral, la reforma tributaria, atracción de inversiones, cambios en sectores estratégicos, la mega ley de falta de unidad y materia que decían. O sea, ya casi han hecho absolutamente todo. ¿Qué es lo que entonces quieren hacer? Porque en el tema de cambios de sectores estratégicos ya han hecho lo que han querido. En el tema de las reformas laborales ya está casi hecho todo. No sé si en la reforma tributaria puede ser hacer alguna cosa de esas,
porque en la atracción de inversión yo no veo ni por ningún lado, porque al país no quiere llegar absolutamente nadie. Alguien hablaba que en el país existen inversiones de 150 millones en este año y nada más. Entonces, ¿qué es lo que se busca, Edwin? Porque los 5 puntos temáticos o más importantes del tema de esta reforma que mandó el señor Lazo en el 2021 son estos: la reforma laboral que decía yo, la reforma tributaria, la atracción de inversiones, los cambios en sectores estratégicos y esta mega ley que les decía, ¿qué más les falta? Estimado, en sí casi todo han hecho lo que han querido. Bueno, yo lo que digo es que hay que preguntarle al gobierno qué está buscando. Y yo lo que buscando, perdón, y la respuesta corta es: el gobierno estaría buscando reestructurar un modelo económico que les permita ser más favorable a los grandes grupos empresariales, incluyendo el del propio presidente Noboa, reduciendo el costo laboral, limitando la capacidad de resistencia de los trabajadores y de todos quienes estén pensando en contra de la política de gobierno. No necesariamente existe un solo objetivo declarado. Esta conclusión que estoy sacando surge del sentido de todas estas medidas económicas y laborales que se han tomado. Abaratar la contratación laboral, por ejemplo, y esto podría ser, buscar presentar la reducción de derechos como condición para generar empleo. Ustedes han oído a periodistas vendidos cuando dicen: es que hay que ser flexibles para generar empleo. ¿Qué más flexibles hemos sido? Ya nos quitan el derecho a la organización, no tenemos legalizaciones de directivas. Entonces, y con la palabra de hay que buscar la eficiencia, la adaptabilidad productiva y la formalización, queriendo hacerles formales a los pobres informales, haciéndoles pagar más impuesto sin afiliación al seguro. Sí, entonces, a mí me parece que se pretende que las empresas puedan organizar jornadas más extensas. O sea, las reformas impulsadas en este año, del 2026, han buscado redistribuir 40 horas semanales en jornadas de hasta 10 horas. Hasta 10 horas sin pago de horas extras. Entonces, lo que se está pretendiendo es transferir todo el costo de la crisis nuevamente al pueblo ecuatoriano y a los trabajadores. En vez de cobrar a quienes concentran la riqueza, que en vez de combatir efectivamente la evasión tributaria o revisar los beneficios concedidos a grandes empresas como las mismas empresas del Grupo Noboa, se trasladan los ajustes a la población. Subida de los pasajes, subida de la gasolina, subida de los impuestos, menos salarios, encarecimiento, reducción del gasto público, que significa más de empleos, menos servicios públicos, menos inversión en la educación, en la salud, que es lo que estamos viviendo, una pérdida de estabilidad y un debilitamiento de los servicios públicos. Entonces, a mí me parece que esto es lo que busca el gobierno. Reemplazar el empleo estable por el precario. O sea, hay una serie de cosas que nosotros hemos visto, que estamos encontrando, y lo que se busca es concentrar. Como les decía, no hay actores con quien se pueda dialogar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Concentran las decisiones. El gobierno estaría buscando gobernar con rapidez, como lo está haciendo, así, rápido, y con pocos contrapesos. Y para eso es limitar la participación. ¿Usted no le ve esto del modo de una manera geopolítica lo que le está sucediendo a los Estados Unidos? Estados Unidos está perdiendo la hegemonía en Europa, está perdiendo la hegemonía en Asia, en todos el viejo continente. Edwin, hay gente que dice a los Estados Unidos no le queda más que patio trasero y está poniendo presidentes a su medida. ¿No están haciendo todos los gobiernos de América Latina esto? Ya está el presidente de Colombia, eso lo decíamos. Ya está el presidente de Ecuador, ya está el presidente doña Keiko, ya está el presidente nazista de Chile, y así. Solo faltaría Bolsonaro en Brasil. Acorde a lo que quiere Estados Unidos con sus empresas. Claro, mire, obviamente decíamos en una entrevista anterior que hay una política ideológica mundial
que viene del propio sistema, del propio sistema capitalista que estamos viviendo, y que es prácticamente concentrar todo este aparataje ideológico político mundial en manos de una persona que administra este poder, o de la que administra una de las personas que administra estos poderes, las grandes potencias, y que están ligados obviamente a grandes empresas transnacionales, que son las empresas que vienen a nuestros pobres países, y más bien dicho, a nuestros ricos países en recursos naturales, y nos van empobreciendo. Basta leer el libro de Eduardo Galeano, cuando hablaba de los españoles y del Cerro del Potosí, y decía como puercos hambrientos buscaban y acechaban el oro. De América Latina. Así es. Entonces yo creo que está pasando lo mismo actualmente, no solo un poco ideologizando lo que decía Galeano en su momento, como puercos hambrientos ansían el oro buscando, y prácticamente los Estados Unidos está haciendo eso, pero no solo los Estados Unidos, son las potencias. Entonces hay una competencia mundial que lleva a guerras por el manejo de los recursos en varios países, por encontrar esos minerales raros, las tierras raras que dicen, donde hay estos minerales para poder fabricar las bombas atómicas, la energía nuclear. Y nosotros estamos prácticamente siendo lesionados por eso, y por eso se formó el escudo de las Américas, el famoso escudo de las Américas, donde está Ecuador, está Perú, hoy está Colombia, está Paraguay. Entonces están todos los gobiernos de la derecha, y lo que hay es un modelo para ir entrando con los Estados Unidos apoyando, con el gobierno de Estados Unidos apoyando a este tipo de gobiernos fascistas, porque no hay otra palabra, para poder impedir todo y cortar todo contrapeso. Entonces, esa es la idea. Ahorita les faltaría Brasil y Uruguay, que son los países que más o menos tienen una política, digamos, que de alguna manera con alguna proyección de desarrollo social o justicia social importante. Entonces, sí, hay una política colonial, geográfica, que está impuesta por los Estados Unidos para convertir a los países en su patio trasero. Acuérdense, decía que Panamá es de los Estados Unidos, algunos países, Trump decía que le pertenecen, el petróleo de Venezuela le pertenece. Entonces, insisto yo, si es que no hay este tipo de reflexiones, y lo que usted decía, por ejemplo, de cómo nos van a afectar el que nos eliminen y nos privaticen los recursos naturales en manos de estos privatizadores, lo que va a pasar es como un espejo que ya tenemos aquí, que pasó con Argentina. Los argentinos nos decían, solo falta que nos privaticen el aire. Claro, solo falta que nos privaticen el aire. Quebraron empresas, pequeñas empresas. Entonces fue fatal para la Argentina, y lo que estamos viviendo es eso. Y toda la deuda lo asumimos los más pobres. No lo asumen los ricos, porque los ricos llevan su dinero, lo llevan afuera. Los llevan afuera y los disfrutan afuera. Entonces, estos gobernantes que tenemos apátridas me refiero porque no tienen patria, ellos están donde el negocio les beneficie. Entonces, a mí me parece que tenemos gobernantes apátridas, que no les interesa los símbolos patrios, no les interesa la simbología de la patria en sí, y lo que es el significado de ser ecuatoriano o de haber nacido en un país. No le importa su país, le importa sus fortunas y su beneficio personal. Entonces, frente a eso es lo que estamos enfrentados, mi estimado Enrique y pueblo ecuatoriano. A mí me parece que yo puedo estar equivocado, pero cuando a nosotros como sindicalistas nos insultan en las redes, nosotros decimos, pero vean, nosotros no estamos gobernando el país, nosotros no hemos subido los impuestos, nosotros somos defensores de derechos humanos, mal o bien, con todos nuestros errores, porque tenemos errores, pero nosotros somos defensores de los derechos laborales de los trabajadores. Pero el enemigo
es el enemigo externo. El enemigo es el desempleo que está generando este tipo de gobiernos, o este tipo de políticas macroeconómicas, o este tipo de políticas que vienen con un orden geográfico manejado por un mandante que esté en el norte. Entonces, a mí me parece que tenemos que hacer ese tipo de reflexiones con la gente para identificar cuáles son los verdaderos enemigos del pueblo ecuatoriano y del pueblo en el mundo, porque se está acabando con la vida también de la gente también. Como yo decía, Edwin, entonces esta ley de que presentó el señor Lazo en el 2021, ya casi todo está hecho. Lo único que faltaría es, estimado Edwin, que se cobre al empleado y tenga que pagarle al empleador, ¿no? Como es lo que quería el señor Lazo. Eso es lo único que faltaría. Claro. Ya no. Yo pienso, pues, porque los otros puntos ya todos están aceptados. Edwin, ¿cómo terminar este diálogo? ¿Cómo decirle al pueblo ecuatoriano? Lo que pasa es que parece que lo único que nos queda son las calles, estimado Edwin. No queda otra cosa. Y otro de los temas de lo que usted dice y repite siempre en estos diálogos que hemos hecho últimamente es unirnos del pueblo ecuatoriano. Así como los ricos ellos nunca se pelean. El problema es el nuestro, que siempre nos peleamos. No sé qué nos pasa, pero eso es lo que, al menos lo que yo pienso, estimado Edwin. ¿Cómo podríamos terminar este diálogo? No hay que decirle al pueblo ecuatoriano que primero no es que el gobierno está eliminando privilegios, como nos hacen ver, que somos privilegiados los que trabajamos, somos privilegiados porque tenemos petróleo. No está eliminando privilegios, está debilitando las conquistas laborales, las conquistas de derechos humanos que lo hemos hecho durante cientos de años y que ha costado vidas, para trasladar más poder y riqueza a los grandes grupos económicos. Es lo que está haciendo. Y lo que nosotros debemos decir, sí, hay que entrar a la acción, debemos combinar movilizaciones, acciones constitucionales de denuncia, acciones internacionales, propuestas económicas alternativas que así las tenemos, y unidad del Frente Unitario de los Trabajadores con otros sectores sociales, con los partidos políticos que estén identificados con esta línea de buscar la justicia social. Entonces, esa sería el llamado a la unidad nuevamente del pueblo ecuatoriano y a la reflexión de que si es que seguimos bajando la cabeza y aguantando los golpes que nos vienen, vamos a tener un desenlace peor y la situación para poder reaccionar va a ser más complicada y más difícil. Edwin, quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros. El pueblo tiene que sacar sus conclusiones, estimado Edwin. Nosotros lo único que hacemos es abrirles los ojos, diría yo, de lo que está pasando, porque el tema es esa frase hermosa de Bolívar. Usted recordará, más que por la fuerza nos dominan por la mentira. Aquí nos están diciendo que todo lo que están haciendo es por nosotros, y resulta que todo lo que están haciendo es para nosotros, fregarnos la vida. Eso hay que decirle, estimado Edwin. Despídase a nuestros amigos oyentes y gracias por este diálogo, estimado Edwin. Bueno, agradecerle a Conecta TV, agradecer a usted, a Jorge, por este programa que me parece importante, que nos ayuda a la reflexión. Vuelvo y repito, nosotros podemos tener los errores que puedan señalarnos, pero no somos vendepatrias, no nos hemos aprovechado de los recursos de los ecuatorianos, y lo que nosotros somos es defensores de derechos laborales y de derechos humanos. Gracias, estimado Edwin, el señor Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores y presidente de la CEDOCUD, ha dialogado con este medio de comunicación. Amigos oyentes, hora de despedirnos. Usted saque sus propias conclusiones. El día de mañana viernes estaremos nuevamente con ustedes para más diálogos como estos. Hasta la próxima. Muy, pero muy buenas tardes.